Hola estudiantes, continuamos con el práctico número 2, aparatos bucales. En este módulo vamos a desarrollar los aparatos bucales picador y raspador suctor. Los objetivos que nos proponemos para este módulo es analizar los aparatos bucales picador y raspador suctor, reconocer las distintas piezas que lo componen y sus modificaciones, y relacionar daños y síntomas causados por estos aparatos bucales. Como hemos visto en el módulo anterior, el aparato bucal masticador de los insectos está transformado en una serie de piezas que varían de forma y tamaño, que les permite cortar y triturar el alimento sólido. Considerando el aparato bucal masticador como base, vamos a ver cómo las piezas bucales de este se modifican en un aparato bucal picador y raspador suctor en piezas que le van a permitir perforar y absorber alimento. Recordemos cómo estaba formado un aparato bucal masticador. Teníamos el labro, las mandíbulas hacia los costados, hacia afuera las maxilas y cerrando esta cavidad oral el labio inferior. En el centro teníamos la hipofaringe a modo de lengua. Bien, ahora, ¿cómo se transformaron estas piezas bucales en un aparato bucal picador suctor? Vemos el labro, que es una pieza rudimentaria y no funcional. Las mandíbulas se transformaron en dos estiletes externos. Las maxilas también se transformaron en dos estiletes internos. El labio inferior se transforma en una especie de tubo, a modo de estuche, de protección de los estiletes en estado de reposo. El mismo no participa en la alimentación. Como podemos ver en la figura de la derecha, los estiletes están guardados en el labio inferior. Fijemos una chinche para ver mejor estas piezas bucales. Vemos el labro, el estiletes y los labios inferior. Lo veamos más de cerca. Vemos los estiletes, el labio inferior. ¿Cómo sería un corte transversal? ¿Cómo podemos ubicar estas piezas bucales? Vamos a ver el labio, los estiletes mandibulares, estiletes maxilares, el canal alimenticio, el canal salival. Y en la figura de la izquierda podemos ver un corte transversal en un microscopio de este aparato bucal con sus mandíbulas, las maxilas, el canal alimentario y el canal salival. Bien, ya vimos cómo se transformaron las piezas bucales en este aparato bucal, cómo está formado y ahora vamos a ver cómo hace el insecto para poder alimentarse. Los estiletes se proyectan fuera del labio inferior, sobre la superficie del vegetal. Introduce los estiletes mandibulares y luego los estiletes maxilares. Los estiletes maxilares se adosan fuertemente formando dos canales, uno más fino, en el cual inyecta saliva, y otro, un poco más grande, que constituye el canal alimenticio. Cabe rescatar que la saliva, inyectada por los insectos, contiene sustancias enzimáticas que degradan los tejidos en forma parcial y producen un efecto nocivo. Entonces, una vez que desarrollamos cómo está formado, cómo hace este insecto para poder alimentarse, podemos decir cuáles son sus piezas bucales. Son las mandíbulas y las maxilas transformadas en estilete. Bien, ¿cuáles son los daños que producen los insectos con este aparato bucal? Produce daño directo, que es succión de savia e inyección de saliva tóxica, toxemia. Indirecto, transmisión de patógenos, vección. Toxemia y vección lo vamos a desarrollar más adelante. Síntomas: achaparramiento, clorosis, enrulamiento de hojas, malformación de grano, como podemos ver en las siguientes imágenes. ¿Quiénes poseen este tipo de aparato bucal? Lo poseen los insectos que conforman el orden Hemiptera, es decir, a lo que llamamos vulgarmente chinches, cigarras, moscas blancas, pulgones, cochinillas, tanto en su etapa juvenil como en su etapa adulta. También los poseen algunos dípteras, como el caso de los mosquitos en su etapa adulta. Los insectos que presentan este aparato bucal pueden alimentarse de jugos vegetales, de sangre y hemolinfa de otros organismos.
pasa en los insectos con aparato bucal raspador suctor? ¿Qué pasó con estas piezas? Bien, para poder desarrollar este aparato bucal vamos a tener que usar un poco la imaginación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de insectos que son muy pequeños y su aparato bucal se caracteriza por una simetría. Es típico del orden Tisanoptera, a los que llamamos vulgarmente trips. Bien, ¿qué pasó con las piezas bucales? Las mandíbulas solo se encuentra en la mandíbula izquierda, la derecha está atrofiada, y esta se transformó en un estilete fuertemente esclerosado. Las maxilas se encuentran transformadas en dos estiletes y contienen palpos maxilares. Los estiletes, en estado de reposo, se encuentran dentro de un cono bucal o rostro. ¿Cómo es este cono bucal? Está formado por el clipio y labro por arriba, a los costados por los escleritos maxilares con los estiletes y cerrando este cono el labio inferior con sus palpos. Como lo podemos ver en este corte transversal: labro, mandíbula, maxila, hipofaringe, canal salival y canal alimenticio. Bien, ya conocimos cómo se transformaron acá las piezas bucales. Ahora, ¿cómo hace el insecto para alimentarse? El trips coloca el cono sobre la superficie del sustrato y los estiletes penetran los tejidos produciendo su laceración y los jugos son aspirados por una bomba alimentaria. Como los estiletes en este caso son cortos, el daño se produce solamente a nivel subcuticular. Las células vacías se llenan de aire y por efecto de la refracción de la luz ofrece un aspecto plateado, síntoma típico de los trips. Bien, ahora que vimos cómo se alimentan estos insectos, podemos decir cuáles son sus piezas funcionales, que participan directamente en la alimentación. Son la mandíbula izquierda y maxilas transformadas en estilete. ¿Qué daños producen estos insectos? Succión de savia e inyección de saliva tóxica, toxemia. También son transmisores de patógenos. Ese es un daño indirecto. Síntomas. ¿Qué vemos luego que el insecto se ha alimentado? Vemos un plateado en hoja y fruto, manchas overizadas, deformaciones de fruto, hojas y flores según las yemas atacadas. Podemos ver diferentes síntomas que producen de acuerdo al sistema productivo. Sea un sistema productivo frutífero, vemos las naranjas, por ejemplo, con ese plateado. En producción de cultivos extensivos, una hoja de maíz. En producción de flores o en producción hortícola, como en este caso vemos el daño en una berenjena. Miramos esta parte del módulo. Ahora, antes de irme, les dejo una pregunta. ¿Todos los aparatos bucales hacen daño?